Avui entrevistem a Rodrigo Eloy Gerhardt, jugador del Refitel Basket Llíria. Rodrigo, ¿cómo va tu lesión de fractura de peroné? ¿Cuándo crees que estarás de vuelta? Bueno, mejorando poco a poco, tratando de ir avanzando lo más posible antes de volver a andar y esperemos que en poco más de un mes estar de vuelta en el campo. ¿Cómo va tu adaptación al baloncesto europeo? ¿Te ha supuesto un desafío importante? Ya había tenido experiencia jugando en torneos internacionales o cuando estuve en Cantabria hace 3 temporadas, pero sobre todo la parte del contacto físico y bueno, ahora que está el paso cero mejoró un poco, hay menos diferencia, pero sobre todo el contacto físico en defensa y en ataque. Has sido internacional universitario con tu país, Argentina. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, en primer lugar el poder representar los colores de mi país y sobre todo en una competencia internacional con distintos atletas de distintos deportes, fue algo increíble, siempre es una experiencia muy positiva y se trata de aprender lo que más se puede de todos, incluso de staff técnico y de otros jugadores, de otros deportistas que están en el máximo nivel internacional. Eres de Bahía Blanca, cuna de grandes jugadores. Montecchia, Manu Ginóbili, Pepe Sánchez. ¿Qué has aprendido de estos cracks? Bueno, es una generación en la que Argentina se siente muy representada y que nos ha enseñado mucho el jugar por el equipo, el siempre dar un poco más y sobre todo la pasión y prestar atención a los detalles que tuve la suerte de entrenar con Pepe y Ale Montecchia, que son grandes tutores y nos han brindado eso, el prestar atención a los detalles y sobre todo la pasión en el juego que seguramente la conocen. ¿Cómo ves la actual temporada del Llíria? ¿Qué podemos esperar de la segunda fase que comienza pronto? Bueno, sin aspirar tan alto y sin caer por lo bajo, tenemos que estar muy positivos y intentar competir cada partido. Y después, bueno, los resultados se verán porque no conocemos los rivales de la otra zona, pero intentar siempre dar el máximo y buscar ser la mejor versión de nosotros mismos. Y ya por último, ¿qué le tienes que decir a la afición? Que nos sigan acompañando, que nosotros llevamos una gran temporada, es gran parte de ellos, y sobre todo eso, que nos sigan acompañando, que vamos a dejar todo por estos colores y que son una de las grandes aficiones del básquet español. Este es Rodrigo Eloy Gerhardt, un jugador importante para Alejandro Mesa que esperamos tener de vuelta cuanto antes para esta importante segunda fase.